Listo. Hola Fabio, nosotros somos la otra mitad del grupo uno, que por cosas logísticas como que no nos pudimos conectar juntos esta vez, pero pues vamos a hacer la discusión así de dos y dos. Entonces, bueno, hablando sobre pues la conversación que tuvo Méndez de Rocha sobre Manfredo Tafuri, pues lo primero que a mí me llamó la atención fue pues todo lo que habló respecto a la política colonialista y cómo pues Manfredo Tafuri tiene mucho que ver respecto a esa crítica, porque él es un arquitecto filósofo italiano y él mismo se encargó como de criticar todas estas cosas o estas falsas creencias que se tenía respecto a cómo se manejó el territorio, no solo en términos arquitectónicos, sino pues también políticos, en esta época pues de de la colonia. Entonces, hay un ejemplo que pone Méndez de Rocha que a mí me pareció muy interesante en el que decía que pues Portugal había en Brasil como los había partido como en una línea recta, como con la arquitectura y que no, como si fuera un jamón, y que no había tenido en cuenta todo respecto al territorio, que es algo que pues es fundamental y él siempre repite como que nosotros tenemos una cultura, bueno, una construcción de sociedad más bien joven, pues al menos de la que tenemos registro de estos 400 años. Entonces, él habla como sobre que estas críticas de Manfredo Tafuri ayudan a que realmente como que nos conozcamos y lleguemos a separarnos un poco de lo que fue como esa época colonial, que realmente no éramos como nosotros, ni tampoco se estaba entendiendo el territorio, sino que fue algo más bien desastroso, y como volver como a nuestros orígenes y a entender nuestro propio territorio desde la arquitectura. Ujú, de acuerdo. Yo- digamos que Méndez también menciona mucho la arquitectura como discurso político. De hecho, pues al principio de la charla, él comienza a introducir a Manfredo pues de esa manera, como de con esto de la política colonialista y eso. Me parece interesante cuando a él le preguntan después como, bueno, ¿y qué tiene que ver Manfredo? Y pues prácticamente y básicamente lo que dice Sara, lo que dice de cómo tenemos que conocer un poco las raíces para saber para dónde vamos. Y me parece que esto es interesante más que nada porque pues en Méndez de Rocha lo que vemos es que, y en la que tuvimos la semana antes del receso, pues una de las conclusiones a las que llegamos era precisamente que Méndez de Rocha no, como que no era un arquitecto que se aproximaba tanto a las condiciones particulares del lugar, sino que era una cosa mucho más holística. Él trataba como de generar como toda una teoría de arquitectura para llegar a proponer y pues llegar a aproximarse como a esa idea de arquitectura. Entonces, digamos que también me parece interesante la idea del discurso de la cultura popular acá, porque precisamente él lo llega a tocar pues digamos que menciona un poco cuál es la importancia de esta cultura popular en la arquitectura. Y pues Sí, digamos que con lo que decías, recordé un poco como cuando él habla pues de la importancia pues de los textos y que muchos de nosotros no sabemos realmente la explicación de muchas de las cosas que pasan actualmente. Entonces él ponía el ejemplo como del celular, que realmente uno no podría explicar, bueno, muchas personas no podrían explicar a ciencia cierta por qué logra mostrar una imagen o cómo es que está conectado, cómo es que está compuesto para que funcione así, y que pues analógicamente eso mismo funciona con las ciudades, como que nosotros vemos cómo funcionan, pero no podríamos explicar de cierta manera por qué es que sucede así. Y él habla como otra vez de cómo realmente nosotros, a pesar de que la ciudad debe ser para todos, la dividimos y entonces como que la parcializamos, y que para los que más diseñamos, que serían como para los que más tienen recursos, pues realmente una muy pequeña parte de la población va a gozar de eso. Entonces, pues me pareció muy interesante, y también de lo que él hablaba como de que a veces como arquitectos negamos los fenómenos que son muy comunes, como que gente va a terminar durmiendo en la calle en la ciudad, pero pues nosotros lo hacemos hostil y eso porque no sería lo ideal que la gente duerma en la calle, pero no es como que vaya a dejar de pasar. Entonces que él habla como de estos fenómenos del contexto que no tenemos muy en cuenta y que no sé por qué, porque digamos que es algo que sucede y que nosotros también estamos como en la responsabilidad de visibilizar. Entonces eso me ha parecido muy interesante. Y bueno, listo. entonces Muchas gracias, muchas Fabio. gracias, Fabi.